Buenos días o buenas tardes, dependiendo en el horario en el que me vean. Para iniciar esta clase veremos y comprenderemos la modalidad de trabajo a la que deberemos adaptarnos. Comprendo que puede ser un escenario complejo para muchos y por eso me preocuparé de que tengan el aprendizaje lo más ameno y didáctico posible. Comprendo también que el acceso a estas plataformas puede ser dificultoso, por lo que tendrán flexibilidad de mi parte en cuanto a la entrega de trabajos. Y bueno, esperando que de todo corazón se encuentren bien, daremos inicio a esta clase. Bueno, como ya saben, antes de esta situación ya habíamos visto la unidad de la epopeya, habíamos visto su estructura, las características. Sin embargo, haremos un pequeño repaso ahora. Y si tienen consultas, pueden hacérmelas llegar mediante el correo. Bien, primero veremos qué es la epopeya. Aquí dice que son poemas narrativos largos que cuentan un suceso notable y heroico vivido por personajes nobles o extraordinarios, cuyas hazañas son del interés de un pueblo entero o nación. ¿Qué podemos rescatar de este párrafo? Bueno, primero que la epopeya es un poema extenso en el que participa un personaje o un ser extraordinario, y esto suele contar pasajes u orígenes importantes de una estirpe o un pueblo. Bien, recordemos también que pueden aparecer deidades dentro de estos relatos. Un ejemplo de esto sería el ejemplo que vimos antes de que esto pasara, que sería la Ilíada, que narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el último año de la guerra de Troya. Espero que recuerden ese ejemplo. Pero bueno, ya veremos más adelante. Bien, en las características de la epopeya vemos estos puntos. El primero dice relatos escritos en prosa o en verso. Recordemos que en sus inicios las epopeyas eran escritas exclusivamente en verso. Luego se mantuvo la forma de verso, pero se agregó la estructura de prosa como otra manera. Entonces es válida de ambas formas. Después dice grandeza en su tono y estilo. Esto quiere decir que generalmente se exagera en los relatos. Pueden existir diversas figuras literarias dentro de estos. Y bueno, muchas podemos encontrarlas en lenguaje antiguo. Muchas palabras nos pueden parecer desconocidas o anticuadas, etc. Luego dice, el héroe principal es un personaje noble cuyo rasgo sobresaliente de personalidad es su valentía. Bueno, recordemos que el personaje debe atravesar una serie de obstáculos, por lo que para lograr la victoria los valores son exaltados y son muy importantes. Resalta las virtudes y principios para lograr aceptar hacer, para aceptar hacer todo ese camino necesitan valentía. Luego dice corresponde al género épico. Bueno, corresponde a este género porque presenta hechos legendarios y este género suele expresarse en narraciones. Puede tener diálogo. Bueno, ya vimos ese género. Y dice, es común que incluyan personajes divinos, ¿ya? Intervienen activamente en la historia porque ayudan a atravesar obstáculos o ponen obstáculos para el personaje. Y por último, narrador omnisciente, que es decir que conoce todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, los sentimientos, los pensamientos, etc. Esto como dato, para que lo tengan presente, que la primera epopeya de la que se tiene conocimiento es la epopeya de Gilgamesh. Esta se encontró en Mesopotamia, ahí se los marqué para que lo identifiquen en el mapa. Data del año 2750 a.C., o sea que es bastante antigua. Y bueno, en su relato habla de los elementos de la tradición mesopotámica ancestral. Bien, aquí tenemos la estructura de las epopeyas. Dice que tienen una estructura bien determinada. Sin embargo, no hay ningún inconveniente en que, por ejemplo, la invocación de las musas esté después de la exposición, ¿ya? Bueno, la exposición es cuando se presenta el tema central, se presentan los indicios, los avisos que hay que
que hay que tener frente al tema, frente a lo que se va a contar, ¿ya? La invocación de las musas se refiere a la invocación o a la presentación de las deidades que van a participar dentro del relato, apoyando o poniendo obstáculos. Luego tenemos el desarrollo, que es el elemento más extenso del escrito. Expresa las batallas, los ambientes, los espacios, ¿ya? Es la trama en sí. Luego tenemos los episodios, que es donde los hechos que se relatan llegan ya a un momento donde se están resolviendo, donde ya se está dando por finalizadas las batallas o las travesías. Puede ser de forma satisfactoria o no, generalmente sí. Y por último el desenlace, que generalmente es el epílogo, donde se pone fin a la epopeya, que aquí se narra de manera breve los acontecimientos que se desencadenan después de los episodios. Ya, a continuación vamos a trabajar una actividad, pero para trabajar esta actividad debemos tener en cuenta los elementos y los pasos a seguir para una construcción de un cómic. Así que vamos a verlo. Bien, primero debemos saber qué es el cómic, ¿ya? Bueno, el cómic es una serie de viñetas ilustradas que con o sin texto, leídas en secuencia, componen un relato. Es decir, como este ejemplo de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 viñetas, 4 recuadros con imágenes que tienen texto y que unidas forman una historia, ¿ya? Ya, acá podemos ver la estructura de un cómic. Lo más importante de este es que tenga viñetas, que son los recuadros en los que se ve la acción, que tenga ilustración, que en este caso son los dibujos, y que gire en torno a una historia o una anécdota, que tenga un tema central. ¿Bien? A continuación, mediante un cómic, crearemos una epopeya propia para reforzar los contenidos vistos. Esto se hará de la siguiente manera. En la siguiente diapositiva les explicaré. Ya chicos, la actividad se trabajará de la siguiente forma. Trabajaremos en la aplicación Pixton Edu. Primero ingresaremos el link adjunto en el documento que les enviaré. Se encuentra acá, cliqueamos junto al botón de control. Nos derivará a una página donde encontraremos que nos pide el nombre de usuario que te haya dado el profesor. Entonces nos vamos al documento, al mismo documento donde está el link, buscamos nuestro nombre y aquí al lado está el nombre de usuario asignado. Entonces, por ejemplo, tomaremos el de Daniela Cortés, y vemos que el nombre de usuario es Daniela7030. Entonces vamos a la página e ingresamos Daniela7030. Ponemos iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, nos enviará una página para hacer nuestro avatar para que sea una actividad más divertida y proseguimos a hacer nuestro avatar. Bien, una vez listo el avatar, se verá así, donde veremos a los estudiantes que han ingresado a la plataforma y a la profesora. Pondremos continuar y nos manda acá, empieza aquí, haz un cómic, donde podremos comenzar a hacer el cómic según la característica que vimos en la clase y cliqueamos. Nos pide un título para el cómic, le pondremos por ejemplo la epopeya. Y podremos ver que podemos personalizarlo a nuestro gusto. Podemos elegir el fondo, el personaje, las posiciones, las vestimentas, los diálogos, lo que ustedes quieran. Y bueno, esto será evaluado mediante un seguimiento que yo les haré, mediante mi plataforma, donde podré ver quiénes han ingresado a la plataforma y qué han hecho. Bien, entonces, por ejemplo, ingresamos a el avatar de su compañera Diana y vemos que aún no ha creado ningún cómic o quizás está en proceso. Y de esa forma sería la actividad. Espero que les guste y que les vaya bien.
Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad, que les haya gustado la clase. Seguiremos así y tendrán una semana de plazo para realizar los cómics. Y eso sería. Recuerden que siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. Que estén bien, hasta pronto y quédense en casa.